Hola amigues, somos Lucas y Sole. Amigos, amantes del terror, profesionales de los lenguajes mánticos y combinaciones complementarias de Tauro y Géminis. Bienvenidos a El Valle Inquietante. Bueno, venos aquí nuevamente. Esta vez vamos a hablar sobre fantasmas, sobre el concepto de fantasma, de espectro, esta figura liminal que representa un poco aquello que no está ni completamente ausente ni completamente presente. Y lo vamos a hacer un poco en clave freudiana a través del concepto de Anne Heimlich. Sí. Me encantaría saberlo decir bien en alemán. Bueno, hagamos de cuenta que lo dijimos bien. Claro. Que en esta como extrañeza familiar evoca un poco el retorno de pulsiones no resueltas, de memorias traumáticas que se convierten en imagen y que acechan en el presente. Y para eso vamos a analizar lo fantasmático a través de dos pelis. Una es The Others, de Alejandro Amenábar, película del 2001. Y otra es El Espinazo del Diablo, también del 2001, que no es, fue casualidad, digamos, sí. Del director Guillermo del Toro. Cuando decimos que fue casualidad, quiere decir que cuando nosotros pensamos en estas películas, que siempre el proceso de elección de las películas es un poco consciente y un poco inconsciente, digamos, ¿no? Como que las elegimos hasta cierto punto conscientemente y llega un momento que nos abandonamos al azar y terminamos de definir medio azarosamente. Y hablábamos, antes de empezar a grabar, de cómo siempre terminan sucediendo los enlaces, digamos, o las coincidencias o las simetrías entre las películas, que en este caso son varias. La primera es esta, que ambas películas son del 2001, o sea que es interesante para hablar de los contextos. Por otro lado también notamos que en ambas películas el tratamiento de lo fantasmático es a través principalmente de las infancias y con el marco histórico, social y político de la guerra, en ambos casos. Y en los tres puntos de acuerdo, digamos, entre ambas películas hay mucha tela para cortar. Es algo que realmente hacemos involuntariamente. Sí, es medio oracular. Que nos pasó eso, decíamos como que es medio como nos creamos nuestro propio dispositivo oracular a través del podcast, porque de hecho la temporada pasada, la primera temporada, terminó siendo un recorrido a través del cuerpo también involuntario, ¿no? Porque comenzó también desde el azar, y esta vez habíamos como estipulado como algunas islas temáticas. Armamos una estructura, una protoestructura, digamos, y se está como construyendo a medida que el azar dicta. Sí, el azar propone y nosotros disponemos, digamos, ¿no? Como le aportamos los sentidos. Me encantó eso. Es lindo, creo que siempre los oráculos funcionan un poco así. Como claro. Que la maquinaria del azar tira ahí algo y uno lo baña de sentido, digamos. Bueno, ¿qué es un fantasma? Bueno, etimológicamente, digamos, primero. Muchas cosas, digamos. Muchas ¿no? cosas. Pero, algo que me da miedo. De principio. Miedo o terror o angustia. O angustia, tal cual. O miedo, terror y angustia. Las tres cosas, de lo que hablaremos, obviamente. Pero sí, siempre está bueno arrancar por las raíces etimológicas, porque si bien es un principio ilusorio la etimología, porque la etimología siempre se pierde en las arenas del tiempo, es una forma de poner un enclave en algún lado, ¿no? Como fijar un punto de partida. Y por lo general, como siempre sucede, la arqueología de las palabras revela tesoros. Y en este caso sucede. Lo que me encanta de la etimología es, no específicamente la palabra fantasma, pero también, digamos, pero de la etimología en general, es que hace que las palabras que tenemos supernaturalizadas, ¿sí? Hasta las más cotidianas, cuando uno indaga un poco en su arqueología, le empieza a encontrar toda una capa de sentidos acumulados, plásticos, digamos, esos sentidos también, que como que le empiezan a dar como otra estructura, ¿viste? Como ahora cada vez que digo algunas palabras pienso en su arqueología. Sí, total. Me parece que generan ese efecto que los formalistas rusos llamaban como extrañamiento, que es como volver extraño el propio lenguaje para poder notarlo y desautomatizarlo. Y creo que la etimología o la indagación en la etimología de las palabras es una forma de extrañamiento del lenguaje cotidiano, digamos, porque estamos muy acostumbrados a decir fantasma, no solamente en términos del terror o de lo paranormal, sino también incluso metafóricamente lo aplicamos a cuestiones de la vida cotidiana. Este es un fantasma.
Claro, o me están ghosteando. Claro, totalmente. Digamos, o sea, ¿no? como que lo trajimos un poco acá al terreno de lo prosaico. Claro, también un poco. que ahí hay un poco una contradicción, porque cuando uno habla de ghosteo habla de algo que desaparece un poco. Sí, es verdad. ¿Viste? Sí. Pero que la palabra fantasma en su etimología en realidad tiene más que ver con aparecer o con Sí. la imagen que con desaparecer. Totalmente, porque etimológicamente, bueno, fantasma viene del griego, y la palabra fantasma en griego, que es phaintestai, o algo así, perdón mi pronunciación de griego antiguo, que es inexistente, básicamente no existe, como un fantasma, Claro. o sí, significa aparecer, mostrarse, hacerse visible, brillar. Me encanta. Y por otro lado, la etimología de espectro, que andan ahí dentro, no sé si son exactamente sinónimos, pero son suficientemente parecidos como conceptos, viene del latín spectrum, que es imagen también, y que está asociado a la raíz verbal specere, que es mirar. O sea que está totalmente ligado a la mirada, a algo que aparece, que se muestra, que se hace visible, principalmente una imagen. El cine, Sí. ¿no? Que ahí es como uno de los primeros enlaces que hacemos, digamos, el cine como máquina espectral, ¿no? Como el cine lo que puede hacer es poner en escena la fantasmalidad, digamos, y después el espectador lo que hace es ponerse en contacto con esas imágenes y esas apariciones. Y dialogar, Y con dialogar ellas. con eso. Sí, Exacto. totalmente. Creo que tanto el fantasma como el cine se mira y se muestra, principalmente. También suceden otras cosas, pero es lo visual, el enganche o el enlace entre ambos universos conceptuales, ¿no? Ujú. Sí, ambos tienen como esa cualidad principal. Que esta relación entre la fantasmalidad y el cine como máquina fantasmal es una relación que Jacques Derrida, que es uno de los autores con los que estuvimos dialogando para traer este capítulo, elabora un poco y relaciona también con esto que es algo que realmente afecta a la realidad del sujeto, o sea, a pesar de tener este carácter de ilusorio, de imaginativo. Por eso también muchas veces esto de las emociones que nos produce ver una película, o lo que nos devuelve la imagen y cómo nosotros subjetivizamos ese proceso medio de subjetivizar y reobjetivizar, Sí. Que me parece que es interesante. Otro enlace que hicimos un poco tiene que ver con como el fantasma en clave freudiana, ¿no? Sí, hablando de estos enlaces entre cine y el universo de la filosofía o de la crítica cultural, también me parece súper interesante un enlace que hay entre cine y psicoanálisis, que me parece que es algo que nosotros traemos todo el tiempo. al Todo el podcast, tiempo. Todo el tiempo. O sea, no es ni buscado, sucede. Sí. Como que En todas las encontramos pelis. ahí herramientas para hacer sentido de ese fantasma que es la película, que es nuestra aparición, es lo que se nos aparece adelante y que nosotros tenemos que completar con sentido. Que es esto de que tanto en el cine como en el psicoanálisis hay una mentira que dice verdades, digamos, ¿no? Como eso sucede todo el tiempo, ¿no? Esto que a veces sucede en el universo del psicoanálisis, que uno dice, ¿qué pasa si uno no le dice la verdad a su psicoanalista en espacio de consulta? Es como, ¿para qué pago si no voy a decir la verdad? Y es como, bueno, las mentiras cuentan verdades, o sea, Exacto. que quédense totalmente tranquilos que no pasa por ahí. Que por más que te hagas el pelotudo, o sea, 100%. el psicoanalista se va a dar cuenta, tal Sí. cual. Es también Derrida el que en una de sus obras, que es Espectros de Marx, ¿no? O sea, el que ya en su título utiliza la palabra espectro, y a otro personaje que también apreciamos mucho en este espacio, que es el señor Karl Marx, es donde introduce este concepto de jauntología que después otros autores, principalmente Mark Fisher, que es alguien que también con el que vamos a dialogar, y que ambos adoramos de un modo muy particular. Totalmente, lo invocamos. Lo invocamos permanentemente, que es este concepto de jauntología, que es un poco un juego entre la palabra haunt o Sí, como como acechar, digamos. Sí, ¿no? sí, pero propio de lo espectral, es pero una acechanza claro. espectral. Es como y De embrujado. Y de embrujado, Haunting, exacto. de De embrujado. haunting, de embrujado, y de ontología, de ontología. Sí, sí, ontología y de ontología. Que sugiere un poco que esto que llamamos lo espectral se convierte también en fundamental para comprender la historia, la política y las subjetividades. Sí. ¿No? Que es algo que también vamos a ver muy desarrollado en ambas películas. Sí. Hay ahí, en lo fantasmático, desde ese lugar, desde el lugar de la jauntología, esta tensión que también vamos a ver en las películas a través de los fantasmas que aparecen en las películas, esta tensión entre presencia y ausencia, porque
históricamente también sucede que todo el tiempo estamos dialogando con espectros, porque estamos dialogando con las cosas que sucedieron ya y que se repiten, hablando de repetición, que es algo que también vamos a hablar, de una manera levemente diferente o no tanto o muy diferente, pero que sí o sí para hacer sentido de lo nuevo que sucede en presencia necesitamos dialogar con esa ausencia. Entonces los traemos a dialogar con nosotros, medio de manera medium. Claro, porque entonces el fantasma, vamos a decir que el fantasma cinematográfico incluso, no son solamente sus personajes o incluso el fantasma como parte del, vamos a decir, del cine en donde hay fantástico, si quieres, ¿no? Como algo sobrenatural, sino que son metáforas de esos traumas históricos o personales que pueden tener sus personajes, para la redundancia, y que no han logrado superar. Y es ahí donde aparece un poco este enlace con la repetición también. Sí, hay también algo que me estaba acordando recién, algo que menciona Fisher en The Weird and the Eerie, que acá fue traducido como lo raro y lo espeluznante, que nos parece una malísima traducción de eerie. Preferimos inquietante, obviamente, no. Por obvias razones. Si no sería el valle espeluznante. Si no sería, ay, por Dios, horrible. Qué palabra horrible. Sí. Ahí hubo mal gusto en esa traducción para mí, qué sé yo, con respeto. En que en el cine o a través del cine también se puede producir ese doble movimiento que a veces se produce a través del psicoanálisis, que es que, por un lado, nos permite el cine significar eventos o situaciones o cuestiones o conceptos o vivencias colectivas, históricas, globales, a través de historias muy personales, y también como un doble juego, un movimiento contrario hacia el otro lado, como nuestros escenarios individuales o vinculares pequeños, domésticos, vamos a decir, familiares, son escenarios de representación de cosas mucho más grandes. Entonces se da todo el tiempo ese doble juego en el cine constantemente. Y en el psicoanálisis también, digamos. Claro, ¿no? Que también es algo que vamos a ver muy directamente en ambas películas, porque por un lado en una de las películas vamos a tener como un grupo de niños y una suerte de familia, de chosen family sería, digamos, no necesariamente familia nuclear, y en los otros tenemos una familia típicamente, digamos, nuclear y victoriana. Sí, totalmente. Pero son estructuras familiares en ambos casos con roles, quiero decir, en el caso del Espinazo del Diablo, que no hay una familia estrictamente en el sentido tradicional, sí hay figuras que ofician de cuidadores, madre, padre, hermanos mayores y niños pequeños, como los más niños de todos. En Espectros de Marx, Derrida también hace habla de esta cuestión de la importancia del fantasma desde una perspectiva política, en donde se nos permite conectar, ¿no? Como con ciertas huellas del pasado, con ciertas cuestiones de, vamos a decir, de reparación de memoria, ¿no? En donde los fantasmas empiezan a referirse metafóricamente como a ideales, a utopías, a fracasos políticos que no desaparecen. Totalmente, a eventos que sucedieron y que no pueden... Bueno, es eso de que quien no sabe de dónde vino no puede saber a dónde va, y esto de que la memoria también permite no repetir, la repetición es clave en todo el episodio, no repetir algunas cuestiones, ¿no? Como hay ahí en ese diálogo con el fantasma desde ese lugar una forma de quizá elaborar o sintetizar algo de sentido de alguna experiencia traumática, ya sea colectiva como particular, digamos, o individual o familiar. Y me copa porque me parece muy contemporáneo, o sea, me parece muy accurate, digamos, en términos de lo que está sucediendo, no solo a nivel, digamos, para nosotros en nuestro país, ¿no? Como esta pesadilla de repetición en la que estamos todos metidos, sino un poco también a nivel geopolítico general. De hecho, hablamos en un momento como la casualidad de vuelta de que ambas películas se hayan estrenado en el 2001. No tengo la fecha específica en la que se estrenó una y la otra, pero digo, es el mismo año en el que acontece uno de los sucesos dentro de la historia de la geopolítica contemporánea probablemente más emblemáticos, que sea la caída de las Torres Gemelas, como un poco como hito, como tótem histórico de un antes y un después en las relaciones entre Oriente y Occidente, que me parece que también es interesante, y porque de hecho en los otros el contexto histórico es el de la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia de en los otros, en El Espinazo del Diablo, la guerra no es... la guerra es interna, digamos, ¿no? Porque el contexto es la Guerra Civil Española. Sí, si bien obviamente hubo participación de otros países y factores externos, vamos a decir, es básicamente una guerra civil que tiene su
propias particularidades, para hablar de trauma de guerra, digamos, ¿no? Como tiene sus particularidades, que es eso de, bueno, nada, es entre hermanos. Claro. Entre familiares. Sí, como que del extrañamiento. Y por eso se llama Los Otros, ¿no? Porque lo otro también, que es algo de lo que estuvimos conversando, como la necesidad de que la otredad aparezca, ¿no? Sí. Para ayudarnos también a construir. Sí, totalmente. Creo que para mí el nombre es espectacular porque tiene muchas capas de sentido, obviamente, pero una de ellas es esa especie de incomodidad que hay siempre con el otro, que por un lado es leído, visto o incluso mostrado en la película como un invasor, tanto desde el punto de vista bélico, digamos, como desde el punto de vista, bueno, de la trama de la película, pero también de alguna manera es el otro el que nos obliga o nos empuja, vamos a decir, a significar, a hablar, a comunicar, a hacer sentido de las experiencias. Si no existiera el otro, no nos veríamos empujados al lenguaje, no nos veríamos empujados a explicarnos, a tratar de hacer sentido de lo que nos pasa, etc. Entonces es un vínculo tenso siempre el que tenemos con la otredad. Un poco la estructura de la comunicación en general, digamos. Sí, o sea, tiene que haber un receptor y para que el mensaje que estamos emitiendo, llegue, ¿no? A algo, se encuentre con lo que está del otro lado. Pensé un poco también en Zizek porque él habla mucho esto como de la incapacidad que tenemos los humanos en las sociedades contemporáneas para lidiar un poco con los fantasmas políticos y con los traumas históricos, ¿no? Que es algo que también habíamos conversado que se emparenta un poco con lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal, ¿no? Como en cómo el mal, digamos, en realidad... De hecho, creo que Hannah Arendt hace el estudio específicamente de ese libro para investigando a un general nazi. Sí. Y hace como este enlace de que en realidad no es que el tipo era malo en sí, sino que era un burócrata, digamos, que cumplía órdenes sin cuestionar la moralidad de sus actos. Entonces ahí es donde aparece la banalidad. Y eso nos hizo pensar en dos pelis que no están dentro de la estructura del capítulo, pero que son muy familiares. Que por un lado está La Cinta Blanca, que es una película de Michael Haneke, que compitió con El secreto de sus ojos en su momento en la categoría de mejor película extranjera ese año, me acuerdo. Que no es una película de terror per se, digamos. Pero sí tiene sus horrores. Pero sí lo es en el sentido, en esto que hablamos, que vamos a desarrollar un poco más, que es esto del miedo, el terror y la angustia, ¿no? Sí, o sea que, digamos, ahí el terror, o sea, ahí lo que me produce miedo... en realidad me parece que es más de angustia porque es algo que todavía no está, digamos. Sí. Que es este protonazismo en una comunidad pequeña donde los protagonistas son niños y cómo esas niñeces empiezan a hacer cositas amorales. Sí, al respecto de eso pensaba, ¿no? Como, claro, ¿qué pasa con la condena de la repetición? Bueno, es una negación a ver. Algo que sucedió, digamos, ¿no? Es una negación de ver el fantasma, que es algo que literalmente sucede en ambas películas, porque en las dos algún personaje más o menos importante se niega a ver al fantasma, ¿no? Sí. Y claro, esa negación a ver, que muchas veces es también la condena absoluta de algo, sin la capacidad de poder dialogar con eso, por más doloroso que sea, sí o sí termina o deviene en una repetición del mismo ciclo, ¿no? Porque no hay posibilidad de elaboración o de enlace de eso con algo que haga sentido y que termine de clausurar eso. ¿Por qué repetimos el displacer sería? Sí, mira, para mí estas dos películas son elegibles en relación a un artículo de Freud de 1921 que se llama Más allá del principio de placer, que es un articulazo, se los recomiendo un montón y que creo que si quieren ver estas películas y hacerlas dialogar con algo, yo recomiendo muchísimo ese artículo y también recomiendo muchísimo The Weird and the Eerie de Mark Fisher. Es espectacular para pensar en los fantasmas. El capítulo pasado fue el malestar en la cultura. Sí. La temporada pasada estamos a nada de que Lo Archi Inquietante termine haciendo una ponencia en el Colegio de Psicoanalistas de acá de Cava. Es que tengo que ponerle cine y psicoanálisis y punto y dejarnos de joder, ¿no? Como que la tercera temporada va a ser eso, me parece, ya está. Listo. Dejar de negar nosotros. Sí, obvio. ¿no? Sí. Bueno, la pregunta que se hace Freud, que es el disparador de ese artículo y de todo lo que desarrolla conceptualmente ahí, es ¿por qué repetimos lo que nos genera displacer? Yo creo que eso es legible de muchas maneras seguramente, pero en relación a este episodio creo que de dos grandes maneras. Primero es, bueno, hacia adentro de las películas, ¿no?
por qué el fantasma queda lupeado en el instante de dolor y de trauma, por qué el fantasma vuelve a aparecer justo en el momento o en relación o pivoteando alrededor o girando en torno al núcleo del trauma. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué nosotros miramos películas de terror, ¿no? Claro. ¿Por qué repetimos el displacer, ¿no? Creo que está bueno para pensarlo hacia adentro de las pelis y hacia afuera nuestro vínculo con el dispositivo cine, ¿no? Sí, y ahí está la gran división entre quienes disfrutamos del cine de terror, Sí. digamos, ¿no? Como encontramos placer en visionar cine de terror. Sí. Y quienes represivamente se niegan rotundamente a encontrarse con una película de terror, a pesar de ni siquiera, que es algo que hablamos mucho también, o sea, el cine de terror como género Sí. es vasto, está lleno de matices y de subgéneros y Sí. de subcategorías. Sí. Y muchas de las películas que se establecen como películas de terror no son necesariamente películas en donde haya un jumpscare, digamos, o Sí, esos claro. pequeños como recursos que podrían al espectador asustarlo per se, ¿no? Sí. Sin embargo, está eso como me pasaba a mí con el brócoli de chico. Nunca lo había probado, pero no me gustaba, digamos. Que Spinoza diría como, bueno, te estás perdiendo, o sea, digo, para saber si afectarte con eso te potencia, Tenés que digamos, tus probarlo. pasiones alegres, Sí. tenés que probarlo. Sí. O sea, tenés que afectarte con eso, Sí, digamos, totalmente. es la única manera. Sí, 100%. Bueno, el artículo es largo y tiene un montón de derivas y todo, pero muy al principio Freud plantea esta división conceptual, o esta diferenciación conceptual entre angustia, terror y miedo. Que yo creo que, bueno, él lo hace por una razón muy particular, porque es muy importante en la elaboración del trauma poder tener esa distinción conceptual para entender posteriormente después el trauma de la repetición, la repetición del trauma y la neurosis de repetición, que es que podemos extrapolarlo a pensar al cine de terror como un género que tiene como sus grises, digamos, y que yo creo que son legibles desde este lugar, desde la diferenciación entre terror, angustia y miedo. Porque lo que dice Freud ahí es que el terror es el peligro que impacta sin que nosotros estemos preparados, sin que nosotros hayamos podido preverlo, ¿no? Que yo creo que ahí entrarían más las pelis de tipo, bueno, jumpscare, ¿no? Claro. Como que están más ancladas en eso, ¿no? En la sorpresa, en el boo, en el golpe. Que tienen una función muy particular igual también. Yo no las minimizaría, porque ahora hay una cosa medio de esnovearlas también, ¿no? Sí, obvio. Pero es una categoría. Después la angustia es esa anticipación del peligro sin saber cuál va a ser el peligro, que yo creo que las películas estas de terror más ambientales, más de generación de atmósfera, que van como construyendo una cosa, que vos no sabés bien qué pasa, pero todo es raro, o que te va dando signos pero que no terminas de entenderlos. Y después el miedo es el peligro que uno puede ubicar perfectamente en algo o en alguien, como pueden ser las películas donde te persigue un asesino, por ejemplo, ¿no? Para poner como subgénero slasher, ponele, donde, bueno, yo sé perfectamente cuál es el peligro, dónde está, y es un poco un predador, porque yo creo que esa parte, la parte de miedo, tiene un enlace más fuerte con algo del orden de lo instintivo, de correr del peligro, de alejarte de lo que se ve peligroso, etcétera, más de supervivencia, vamos a decir. Entonces, son categorías que él establece ahí para trabajarlas a lo largo del artículo, pero que nos sirven para pensar el cine de terror para mí. Me encanta lo que trajiste porque la idea de terror en esta clave, como jumpscare, es un poco la distinción del concepto de fantasma que la propia protagonista de Los Otros, o una de las protagonistas que es Anne, la nena, ahora lo veremos, le hace a su hermano respecto a lo que es un fantasma. Que es tipo, no, los fantasmas son eso que tiene una sábana blanca y que te hace, ¿viste? Como... Totalmente, sí. Que me pareció que está bueno eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, entremos en las pelis. Sí, obvio. ¿No? Y hablando de Los Otros, vamos a arrancar con Los Otros. Una película del año 2001, dirigida y escrita por el señor Alejandro Amenábar. Y algo que descubrimos en el rewatch es que él también compuso su música. Sí. ¿Sí? Que tiene una particularidad también, que es como, decíamos, esto medio como de cuento un poco de cuento de hadas, mínima,
Sí. poco fantasmática también. Sí. Sí, a mí lo que me llamó la atención de la música, que obviamente le presté especial atención porque vi que era de él en los créditos, no lo recordaba, es que tiene una cosa medio infantil, ¿no? Como de musiquita de cuento, una cosa medio así, ¿no? Tiene como es medio una fábula, en ese sentido te pone como en un ambiente medio fábula también, Estamos ¿no? con las fábulas esta temporada porque Sí, era, o sea, La Noche del Cazador. Bueno, pero yo creo que tiene que ver con la presencia de las infancias, ¿no? Sí, sí, tal cual. Que son, tienen todo el peso, porque me parece que lo que sucede también en estas películas de fantasmas es que como hay algo por dos lugares. Por un lado, porque la repetición tiene o la esperanza que nosotros tenemos en relación a la repetición es que en algún momento se pueda cortar ese ciclo. Y las nuevas generaciones, sobre todo para los traumas colectivos, representan un poco esa esperanza de que quizá en la próxima vuelta la cosa pueda ser un poco diferente. Entonces, por un lado eso, me parece. Y después, por otro lado, creo que también tiene que ver con que en las infancias, vamos a decir que el aparato psíquico no está lo suficientemente fuerte, o la membrana de la conciencia no está lo suficientemente fuerte como para bancar esa, vamos a decir, esa descarga energética súper potente que es el trauma y poder como frenarla o por lo menos filtrarla de modo tal que el impacto no sea tan grande hacia el interior del aparato psíquico. Ponele, ¿no? Sí, re. La produce Tom Cruise, la película. Sí. ¿Viste? Sí. Que no me acordaba de ese detalle. Que lo puse. Lo producen 10.000 cosas porque son las películas de bajo presupuesto. Imagínate que lo produce hasta la tía del Toro. Sí. Pero ahí de Amenábar, perdón. Pero sí, ahí como siempre pisándole los talones, ¿no? Sí, porque estaban casados en ese momento todavía, ¿no? Pero ¿sabes qué pensé? Dije 2001, si la película se estrenó en el 2001 debe haber sido rodada por lo menos en el 2000, fines del 99, que es año en el que se estrena Ojos Bien Cerrados. De Kubrick, claro, ellos todavía estaban juntos. Con un Kubrick póstumo, digamos, y con ellos juntos, digamos. O sea y él ya sabemos que es lo más turbio que hay, siempre fue muy así con sus mujeres. Muy turbio, claro. Ahí, muy siempre de la cienciología ahí. Yo tengo que estar mirando todo. Yo te voy a poner la guitita. Obvio, para que aparezca mi nombre también en tu película. Claro. Porque la película está protagonizada por la señora Nicole Kidman. Diosa del Olimpo, sí. Que hace de una madre, Grace Stewart, que vive con su hija Anne y con su hijo Nicholas en una, vamos a decir, una mansión. Sí, una mansión, que es algo que... Una remansión, o sea, una mansión que, o sea, ni ella sabe lo que tiene. Lo primero que pensé es, boluda, ¿por qué? ¿Cómo limpiases? Yo pensé en mi neurosis, tal cual. Yo dije, ¿cuántas horas por día con la aspiradora estaré con esto? Pero claro, esos dispositivos no están hechos para ser tratados por la señora de la casa, sino que no. por el soporte proletario. Totalmente. Ella es una chupasangre. Ella es una chupasangre. Una mansión victoriana, que es algo que las dos películas tienen en común, que son estas como arquitecturas como aisladas, digamos, como vamos a decir, si quieres, de como de la civilización o del tejido formal urbano. Sí. Acá más en clave medio victoriana, ¿no? Como medio prado, jardín tratado, fuente. Sí. Muy gótico, como eso muy del gótico en ambas películas. Donde ella vive con sus hijos y básicamente la sinopsis trata de una madre que está esperando que su marido regrese de la guerra con la esperanza de que vuelva vivo, y recibe en su mansión a 3 personajes que vienen a asistirla o a ofrecerse para asistir en la limpieza y en el mantenimiento de la mansión que tiene, que encima todo esto se la pasa con las puertas cerradas y con las cortinas cerradas, porque en teoría sus hijos tienen un diagnóstico. Sí, tienen una fotosensibilidad muy alta y alergia a la luz, vamos a decir. Claro, viste, ya ahí un poco foreshadowing que hay de la peli, que es como raro, ¿no? Sí. Digamos. Me hubiese gustado investigar si realmente existe. Yo creo que debe existir, porque existe cada cosa. Sí. Yo creo que debe existir. Sí, evidentemente en la película tiene como un tratamiento muy simbólico que tiene un poco que ver con lo visible, lo no visible, lo que se ve, lo que no se ve, ¿no? Como hay todo el tiempo una tensión entre abrirle y cerrarle las puertas a las cosas, o abrirle y cerrarle las ventanas a las cosas, o echar luz o no echar luz sobre las cosas. Entonces esa tensión está a lo largo de toda la película, digamos, ¿no? Sí, que de hecho lo tratamos un poco cuando hicimos el capítulo de la casa, en la temporada 1, hablamos un poco de la arquitectura de la casa como dispositivo psíquico, ¿no? Como estructura.
y cómo sus niveles representan Sí. un poco estas estructuras superyoicas, el yo, el ello. Acá hay una mansión que está que resistiéndose a ser iluminada, Sí, digamos, sí. y la dinámica familiar es una dinámica en la que ella está todo el tiempo con un manojo de llaves en la mano, cerrando y abriendo puertas, principalmente cerrando las puertas y controlando, Sí. ¿no? Controlando principalmente las dinámicas Sí. y cómo se mueven sus hijos adentro de la casa. Sí. Que eso es lo que empieza a marcar un poco como el desarrollo de los personajes, ¿no? O sea, Sí. cómo se mueven adentro de la mansión. Viste que ella en un momento dice, lo estoy pensando ahora, ella en un momento compara cuando le está explicando a los sirvientes que cómo es el tema de la luz y la importancia que es contener la luz, digamos, que ella dice, esta casa es como un barco, comparando la luz con el agua. Ujú. Y hay un cuento, yo no sé si te acordás, de un cuento de García Márquez, que puede ser una referencia, podría ser una Sí. referencia, que se llama La luz es como el agua. Es un cuento de realismo mágico, muy breve, y los protagonistas son niños, en los que lo único que sucede es que los niños empiezan a fantasear con la idea de que la luz es algo que se puede derramar y que la bombita de luz es lo que la contiene. Entonces, eventualmente terminan rompiendo el foquito y efectivamente la luz es como agua y sale y empieza a salir y se empieza a salir y finalmente los ahoga y los mata. Me Entonces, encanta. hay un paralelismo con la peli porque hay algo de iluminar una realidad, que ahora lo conversaremos, que mata a los niños, Claro. literalmente, o por lo menos hace que podamos que se pueda ver finalmente esa realidad. Ujú. Es una peli de fantasmas porque tiene algo muy particular y creo que es lo que a mí, o sea, a título personal me parece que es lo que lo hace tan valiosa, que es que, y acá obviamente vamos a hablar, como siempre decimos, spoileando toda la película. Todo. Porque, bueno, es de hace 23 años la película. Si Sí, no la vieron, chicos, bueno, no remil sé, sorry. tipo, véanla antes de escuchar, qué sé yo. Pero básicamente es la historia de una familia que está muerta, Sí. ¿no? O sea, y que no es consciente de que ya no está viva. Si nosotros vemos desde el punto de vista del fantasma. Y eso es lo que me parece que la hace muy Sí. espectacular. Porque tiene su plot twist, porque digo, quien no la vio nunca se va a encontrar a la manera medio shyamalan-esca Sí, tiene una cosa medio Shyamalan. con esa revelación, Ujú. ¿no? Que se va como medio macerando de a poco, hasta que en el tercer acto esto termina de revelarse. Pero me parece que es muy interesante de que toda la película sea desde el punto de vista del fantasma, Sí. ¿no? Sí, y a mí lo que me gusta de eso, además de que, bueno, además de que en una segunda mirada, es decir, si ustedes la vuelven a ver sabiendo eso, es mucho más lo que pueden Sí. sacar de ahí. O sea, que ese, digamos que ese sentido que se genera ahí con ese plot twist, retroactivamente viste de sentido todo lo anterior, de una forma medio fantasmática también, Sí, ¿no? sí. Como de esa misma manera. Pero también pensaba en esto de que es importante para mí o es interesante para mí pensar que los fantasmas, digamos, sean la familia y no los otros, los invasores, digamos, los que están ahí haciendo ruido en el ático y todo eso, finalmente eran los vivos. Yo creo que lo que hace es relativizar la importancia de quiénes son los fantasmas y quiénes son los otros. Claro. Y poner por encima de eso la importancia del vínculo, ¿no? Como con lo otro, más allá de quién esté de un lado y quién esté del otro. Eso me parece que es lo más interesante que tiene el plot twist, Claro. ¿no? Como que quita un poco el peso de la figura y pone más el peso en la función, digamos, ¿no? Exacto, porque lo que va revelando el argumento es el vínculo que empiezan a tener primero los niños, principalmente Anne, con los otros, que son efectivamente una familia que está intentando ocupar la casa, porque nada, se la compró, la deben haber apropiado igualmente, porque en contexto de posguerra, Y sí, andás a ver cómo, la compró por 2 mangos. cómo se hicieron de esa propiedad. Porque además ella es una señora victoriana bien... Victoriana, digo, como victoriana de la... No ya no victoriana específicamente, estrictamente por temas epocales, claro, pero quizás sí por temas, no sé, como pero sociales, que encarnan esa, culturales. como, claro, esas figuras específicamente por esta familia en donde, nada, están tratando de ocupar una casa en la que hay fantasmas, Ujú. ¿no? Fantasmas que no saben que son fantasmas. Sí, Como, sí. y bueno, y como la presencia de esos otros también lo que ayuda es a que 2 presencias. La presencia de los otros invisiblemente, ¿no? Ujú.
digamos, que son lo que está ausente, al menos en nuestra mirada como espectadores, y la presencia de Berta, Lidia y el señor Tuttle, que son estos dispositivos de servidumbre que aparece a modo de como empiezan a... Uno al principio no sabe si en realidad son los malos, sí. ¿no? Si son los otros. Si son los otros. Porque los otros... Exacto. Nada, está abierto durante casi toda la película quiénes son los otros, ¿no? Claro. Los otros son los nazis, que habla ella que los pudo mantener a raya durante toda la ocupación. Los otros son esta especie de servidumbre misteriosa que apareció en las puertas. Los otros son los fantasmas que golpean el ático. Los otros somos nosotros. Hay una escena que es un poco reveladora, que es el momento en que ella como ya consciente de que hay algo que está intentando ocupar la casa y que le está abriendo y cerrando las puertas y que le saca las cortinas, entra en una habitación que pareciera ser como un depósito, en donde evidentemente en una mansión de esa cantidad de habitaciones es como un depósito de todas las generaciones que vivieron en esa casa. Es la historia, es la memoria. Ella ahí empieza a abrir la memoria, ¿viste? Ella abre la memoria y abre particularmente un libro, un álbum de fotografías en donde se da cuenta, porque en realidad Berta, la mucama, se lo revela un poco también, que los personajes que están en las fotos están muertos, sí, ¿no? Y que estaba esta práctica un poco... Que ella pensaba que estaban dormidos. Y ahí está, viste, como su propio no registro, sí, obvio, de que eso además existía, sí, que vocalmente además no era una práctica tan rara, digamos, sí, ¿no? No, fue es una práctica morbosa, pero es una práctica que fue porque hay aceptada niños, y todo durante mucho tiempo. De todo. Sí, yo creo que eso también trae un poco esto de, ahí se ve bastante el extrañamiento, ¿no? Esto de Lon Heimlich que decíamos al principio, que en realidad, si bien ha sido traducido de muchas maneras, ¿no? A mí me gusta cómo lo trabaja Fisher en The Weird and the Eerie, que él dice que el extrañamiento es esa sensación de no sentirse en casa, eso dice, es no sentirse en casa. Y a mí lo que me parece interesante de esa forma de traducir o de codificar la palabra o el concepto es que para poder sentir la sensación de no sentirte en casa, tenés que evocar también la sensación de sentirte en casa. Entonces son dos conceptos que están muy, muy imbrincados mutuamente. No es lo otro total, lo que no reconozco para nada, no tengo ni idea con qué se come. Tipo extraterrestre, alien, ¿entendés? Que es como, claro, ¿qué es esto? Tiene el esqueleto afuera, no se entiende nada, ¿qué mierda es? ¿Cómo se reproduce? ¿Qué es? Solamente puedo huir y pegarle tiros. O sea, claro, es lo único que puedo hacer. En el extrañamiento está eso de, hay un reconocimiento, hay una cercanía, hay una familiaridad, ¿no? Como eso me parece una forma interesante de traerlo o acercarlo. Que es una percepción que a Grace, que es el personaje a la que más le cuesta, porque en realidad es Anne, su hija, la que en esa adultez emergente, digamos, a pesar de que está límbica, porque en esa preadolescencia empieza a cuestionar un poco, y es un poco la que empieza a ser el canal de comunicación entre esa otra edad y su familia, ¿no? Y la inconsciencia de Grace y el no registro de Grace, me encanta porque hay un momento en que ella le dice a Berta en la cocina, hay algo en esta casa, algo que es diabólico, porque ella además muy, muy cristiana. Ay, ella muy es cristiana, todo el día con la Biblia en la mano, la nena pobrecita. La nena no da más de repetir la Biblia. La nena no da más. Te pido por favor que me mates de nuevo. Claro. Spoiler alert. Le quiero pedir al director que me mate 2 veces. Claro, por favor, me podría matar ahora a esta señora porque no puedo más. Estoy harta de leer el Antiguo Testamento. Hay algo, le dice en esta casa, lo que es diabólico, algo que no está en paz. Que es ella misma, obvio, digamos, la que no está en paz, porque bueno, o sea, otro spoiler alert, es una madre asesina. Sí. ¿No? O sea, es una madre que mata a sus hijos en el contexto de haber perdido primero a su marido. Sí, la perdió. Sí, la perdió, o sea, perdió todo. La maternidad. Obvio, pero ahí para mí hay algo muy, porque el evento es traído muy someramente por Anne en alguna oportunidad, intentos de traerlo, porque es la única que guarda algún recuerdo, algo como una sensación de lo que pasó. Y ella dice, mamá se volvió loca. Ella habla de ese momento como un momento en que mamá se volvió loca, como si hubiese sido un evento por fuera de la normalidad, ¿no? Como no, mamá era loca y esto terminó sucediendo porque yo lo pude anticipar, hablando de lo de la angustia y todo eso, y entonces, bueno, capaz que hay algo de eso que se puede elaborar de otra manera, sino que es totalmente... Terror.
terror, no pudo ser anticipado. Que eso es una característica que Freud en este artículo, Más allá del principio de placer, habla de una característica del trauma que tiene que estar sí o sí, que es la sorpresa. Eso para lo que no estábamos preparados psíquicamente, que no pudimos anticipar. Es decir, que no existió esa angustia anticipatoria, sino que simplemente existió el golpe, existió el terror del peligro no... Sí, lo que irrumpe. Exacto, no anticipable. Y hay algo ahí interesante para mí también, que es que la madre asesina un poco puede ser también una representación de la madre patria, en contexto bélico también, ¿no? La madre que te asesina, ¿no? Claro. Como eso también está. La madre que asesina a sus propios hijos o que los manda a morir, digamos, ¿no? En términos, si lo pensamos más desde el punto de vista de la guerra, que creo que está ahí en paralelo esas dos cosas, o es posible hacer esa lectura, digamos. Sí. Bueno, este concepto de madre patria lo podemos ir metiendo también en El espinazo del diablo, porque en ese contexto bélico, a diferencia del contexto bélico de los otros, es un conflicto interno, ¿no? O sea, el conflicto del espinazo del diablo es la guerra civil española entre rojos y franquistas, básicamente, ¿no? El espinazo del diablo es una película dirigida y escrita por Guillermo del Toro, un Guillermo del Toro muy joven. Incipiente Guillermo del Toro. Que todavía no había hecho su obra, digamos, vamos a decir, como pico, que es El laberinto del fauno, ¿no? Que es de un par de años después. Está producida por Pedro Almodóvar, que de hecho, mientras nosotros estamos grabando este capítulo, el señor está celebrando su cumpleaños. No dice cumpleaños Pedro Almodóvar. Janina La Torre soy. O sea, es el momento LAM. Ya que estamos en el momento LAM, te digo algo que me llamó mucho la atención. Los directores de fotografía de las dos películas, el de The Other se llama Javier Aguirre Sarobe, y el de El espinazo del diablo Guillermo Navarro. Ambos hicieron dirección de fotografía en diferentes pelis de Twilight. De la saga. De la saga Twilight. Dios. Pero casualmente, pero los dos, uno de unas y otro de otras. No, nuestro azar ya no es... Esto es muy LAM también, lo estoy diciendo, porque citar Twilight ya estamos a un nivel, amigo, que Dios mío. Otra que chupó Sirius, la que escribió Twilight. Esa también. Vale. Pero bueno, otro tema. Cuando hagamos Bizarro, el Valle Inquietante, hablamos de Twilight. También del 2001, película protagonizada por principalmente dos niños. Uno es Fernando Tielbe, que es el Carlos, y otro es Íñigo Garcés, que es Jaime. Película en la que está Marisa Paredes, que es la institutriz del orfanato donde estos niños viven, que es también una arquitectura aislada en el medio de, diría, un desierto, literalmente, porque el contexto geográfico es súper árido. Lo que en The Others es la niebla, en El espinazo del diablo es el polvo. Tal cual. Sí. Que además nubla la visión, no permite ver. No te permite ver y se conecta, mirá cómo te la hago acá, con las tormentas de polvo del contexto histórico del capítulo anterior. De la noche del cazador. Sí. Después el plot twist es que nosotros en realidad esto lo habíamos pensado y no era azaroso, ¿te imaginas? Ay, Dios, no. Eran un fiasco los pibes. También está Eduardo Noriega, que hace de Jacinto, y el señor Federico Lupi. Sí, el doctor Cáceres. El doctor Cáceres. Personajón. Sí, y siempre un argentino escuchando tango, ¿no? Porque es como, no puede ser argentino si no escucha tango en algún momento de la película. Pero nada más ni siquiera tipo... Bueno, está bien, la película es una película que está en el contexto de la Guerra Civil Española, tiene sentido, pero hacen películas contemporáneas en las que también están escuchando tango. Podrían estar escuchando Bandana, qué sé yo. Mambrú. Pero ¿por qué están escuchando tango siempre? Mambrú. Claro. Imagínatelo al doctor Cáceres escuchando Maldita Mambrú. Noche. Me muero. Me encantaría. Bailando la coreo de Guapas. Me muero. ¿De qué se trata El espinazo del diablo? De un orfanato en el medio del desierto español, que lo que está haciendo es contener a un grupo de niños que probablemente sean hijos de desaparecidos o de muertos en el contexto de la Guerra Civil Española. Sí, los huérfanos de la guerra. Los huérfanos de la guerra, lo que el doctor Casares llama los niños de nadie. Los niños de nadie. En el momento en que a Carlitos, que es su protagonista, le explica un poco que tiene que... De donde nos explican a los espectadores qué es esto del espinazo del diablo, que es como fetos que el doctor Casares guarda en un líquido ambaroso, que tienen como el espinazo, la médula... como salida para afuera, básicamente, ¿no? De niños con esa malformación, digamos. Niños con una malformación que le dicen en el pueblo, llaman el espinazo del diablo,
que eso le ocurre a los niños que nunca deberían haber nacido, a los niños de nadie. Sí. Pero en su mente lógica y empírica, el doctor le dice como, pero eso no es verdad, es miseria y enfermedad, nada más. Que a mí eso me disparó algo que es un poco esto de que el espinazo es producto de la miseria y la enfermedad y cómo aparece la cuestión de la pobreza incluso como fantasma también. Sí, totalmente. No, y que además también, a ver, el doctor Cáceres, además en esa escena termina tomándose una copita del ámbar con el feto cuando nadie lo está viendo. Entonces su vínculo con eso es problemático también, no está resuelto. Pero claro, el conflicto del doctor Cáceres es que él no puede integrar la dimensión, vamos a decir, mágica de esta cuestión, ¿no? Como la integra desde un punto de vista bien pragmático. Es plata para sostener el orfanato, digamos. Exacto. La sinopsis es principalmente un niño protagonista, que es Carlos, que llega a este orfanato en un contexto en el que recientemente había fallecido uno de los niños, que es Santi, que va a ser el que se desarrolla como el fantasma de la película, ¿no? Santi era como un niño más del orfanato que nos van a ir revelando por qué murió, cómo murió, de qué manera, quién lo mató, pero que lo que está haciendo a modo de repetición, reaparecer una y otra vez. Y Carlos es un poco como quien lo acompaña también como a descubrir, ¿no? Y a revelar. La peli tiene algo que es que comienza con un plano en donde vemos la bomba caer, ¿no? Como una serie de planos, pero uno principalmente es una bomba en el contexto de la guerra que cae en el patio central, que es como una especie de claustro con un patio central donde cae la bomba no estalla, queda ahí inactiva, ¿no? O latente, diría. Latente. Sí. Y de hecho hay una voz en off que dice que es un fantasma. Sí. ¿Viste? Dice que es un fantasma. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Sí. Me encanta. Porque yo creo que ahí ya esta señor leyó Más allá del principio de placer. Claro. O sea, que es un fantasma, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. El trauma, básicamente. Y eso enlaza un montón porque el artículo es básicamente un intento de encontrar ese porqué, ¿no? Que creo que tiene varias, o sea, bueno, a lo largo del artículo tiene diferentes capas de lectura, vamos a decir, ¿no? Pero hay algo que lo enlaza mucho con los ojos, que a mí me parece destacable, dado que los fantasmas son imágenes, como hablábamos al principio, son apariciones, son algo que se hace visible, dado que además nosotros estamos hablando de cine, y el enlace con el cine es también que nuestra forma principal o primaria de vincularnos con él es a través de la mirada, aunque no es la única, es la principal. Y el tema de la mirada es súper importante en la repetición, porque los ojos son un poco una especie de agujeros en la membrana de la conciencia, de alguna manera. Pero viste que existe esa imagen de que los ojos son la ventana del alma, como que los estímulos externos entraran como entra la luz por las cortinas cuando las corre los fantasmas en la película. Pero en realidad los ojos son membranas. Lo que hacen es filtrar los estímulos externos para hacerlos no tan desestabilizantes. De hecho, tienen una membrana los ojos. Bueno, sí, ¿no? obvio. Como y cuando tenés un quilombo en esa membrana, algo de tu visión empieza a nublarse. Una membrana. ¿No? Una membrana como un filtro, como algo que no permite que todo estímulo externo entre con tanta virulencia, vamos a decir, ¿no? Y no desestructure. Que uno necesita que esa membrana esté fortalecida para que ese estímulo sea procesable. Y creo que eso es lo que hace que se pueda ver que quien capaz está viviendo una situación o, bueno, su vida, sabemos que Carlos está en un contexto bélico, claro. Ha sido, aparte la película arranca con un evento traumático de él, que es que lo abandonan. Lo abandonan porque lo traen una suerte como de, vamos a decir, compañeros tutores, ¿no? Padre, que probablemente sean compañeros del frente de batalla del padre, claro. Pero no le dicen que lo van a dejar. Exacto. No solo no le dicen que lo van a dejar, sino que tampoco tiene tan claro él que su padre esté muerto. Sí. ¿Viste? No. Que eso es algo que, o sea, es doble el trauma.
Porque, o sea, está la muerte del padre que él no tiene registrada o quizás no tiene hecha consciente, ¿no? Yo creo que está mostrada a través de la ida del tutor sin avisar. Esa es una forma de mostrar el abandono de los padres, de los cuidadores, ¿no? Hay una gran tensión en la peli todo el tiempo, que es esta cosa entre el mundo infantil y el mundo adulto, ¿no? Como espejos incluso, que es algo que también estuvimos hablando mientras analizábamos la película, ¿no? Como estos personajes, estas niñeces que tienen su espejo en alguno de los personajes adultos de la peli. Principalmente el vínculo entre Jacinto, que es, vamos a decir, un preceptor, si querés, del orfanato, o un celador, esa figura medio como... Hace de todo, que hace de todo, que hace mantenimiento, pero que también un poco que ordena, digamos, a los pibes. Por debajo de Carmen, que es la institutriz, que es un ex residente del orfanato. O sea, nunca se fue del orfanato. No. Como que, claro, quedó ahí. No pudo salir, digamos. No, él también está ahí como en un loop. Él está en un loop y es un poco, vamos a decir, el malo, entre comillas, del argumento. Claro, que ahí está esto, ¿no? La repetición, ¿por qué? Por muchas cosas. En primer lugar, algo que Freud plantea en el artículo, que me parece muy linkeable con la presencia de las infancias, es que los niños repiten a través del juego situaciones en las cuales sufrieron alguna... vivieron de manera no potente, digamos, ¿no? O impotente, vamos a decir, ¿no? Que no pudieron actuar activamente en eso, entonces a través del juego intentan recrearlo de una manera más potente, ¿no? Entonces, eventos que resultaron angustiosos, dolorosos, vamos a decir, no angustiosos, porque me parece que usar la palabra angustioso en este contexto va a ser medio problemático o confuso, pero vamos a decir eventos que resultaron dolorosos, donde no pudieron hacer nada para evitarlo y lo pueden procesar después recreándolo a través del juego. Entonces, los fantasmas niños un poco pueden estar jugando a la repetición para intentar de alguna manera recrear las condiciones de su trauma de una manera más potente. Que me parece que un poco es lo que hace Santi en esta película, digamos que vengando de alguna manera su muerte. Sí, y siento que lo hace Santi, que también lo hace la bomba, porque de alguna manera la bomba como objeto totémico que está ahí presente, ¿no? Inactivo, se convierte un poco en un objeto que los niños reinterpretan para asignar la guerra, que es algo que no entienden. Totalmente, ¿no? sí. Como es un contexto que no pueden entender y que la bomba les aparece como algo que lo hace más cercano. Entonces aparece como esto de que se acercan a la bomba y la escuchan porque sienten que hay una voz dentro de la bomba. Sí. ¿No? Como la bomba oráculo de repente es también. Sí. Que es un poco el link que los ayuda a resignificar el contexto en el que están. Sí, y también decíamos esto de que la bomba, como no explotó, es una representación de la detención del tiempo. Claro. ¿no? La bomba debería haber explotado y no explotó aún. Digamos, no está latente. Entonces yo creo que ahí hay algo que tienen las dos películas, que es este carácter medio límbico, ¿no? Todo sucede en un tiempo espacio detenido, o un tiempo espacio límbico, o un tiempo espacio otro, ¿no? Y eso también es una característica de la repetición. Porque hay algo que los procesos psíquicos internos tienen, que es que están desencajados de lo temporoespacial. Es la conciencia la que necesita las categorías de tiempo y espacio, y esto significa categorías a priori para Kant, que son una necesidad de la conciencia. Claro. En ese sentido son a priori. Pero los procesos psíquicos internos no se desarrollan en lo temporoespacial, son independientes de lo temporoespacial, por eso esto del loop, de la eternización, ¿no? Como esto de no avanzar, de no moverse, digamos, ¿no? Hay algo de eso que me hizo acordar a una novela que es una saga en realidad, que es Miss Peregrine y los niños peculiares, que es literalmente un loop espaciotemporal a modo de orfanato en el que Miss Peregrine, que sería como la Carmen de esta historia, lo que está haciendo es proteger del contexto de la guerra a un grupo de niños que evidentemente tienen alguna comorbilidad que es reinterpretada como don sobrenatural o poder sobrenatural que tienen. Casi como un catálogo parecido al que por ahí tiene películas como Freaks, por ahí. Sí. Como de esa manera. Pero que es un momento en el que no se puede salir. La forma de proteger a estas niñeces es dejándolos en el loop. Claro. Para que ellos ese día ¿viste? Eso es represión. Es represión. Represión en el sentido psicoanalítico, sí. Del término. Sí, totalmente. Eso me hace pensar un poco en la pierna de Carmen. Yo pensé, porque es importante, aparece varias veces, aparece ella sacándose y poniéndose la pierna de madera, planos muy cercanos, hay un momento en el que Jacinto le ayuda a ponerse la pierna, bueno, después el oro termina estando dentro de la pierna, o sea que tiene un valor. Claro, la pierna es la falta.
La falta es la memoria también, ¿no? Es la memoria es el recordatorio, la cicatriz, el recordatorio de lo que estuvo también un poco, ¿no? Y me parece que tiene una escena espejo re linda lo de la pierna, que es que en el proceso de colaborativo que hacen los niños al final para poder escapar de Jacinto y, bueno, cerrar ese ciclo de alguna manera e irse de ese lugar, uno de los niños se quiebra un tobillo o por lo menos se lo tuerce muy mal y tiene que andar rengueando, y el último plano es una cámara fija y los niños alejándose del lugar de espaldas y ayudándose, están todos medio rotos porque, bueno, nada, explotó una cosa, no importa, ya la verán. Ayudándose mutuamente con sus faltas, digamos, ¿no? Uh-huh. Que creo que ahí está la importancia del otro también que hablábamos hoy, ¿no? Como hay algo ahí de la única manera quizá de poder trascender el loop de un trauma colectivo es también colaborativa y colectiva, claro, ¿no? Sí, que es un poco también lo que en Espejo hablábamos del caso de los otros, en donde el amor, ¿no? Aparece también como una suerte de herramienta. Sí. Para que ella también empiece como a encontrarse con lo que no estaba viendo. Sí, ¿no? Sí, que totalmente. Es el retorno circunstancial del fantasma de su marido, sí. Que se termina yendo nuevamente. O sea, el marido no sabe ni dónde está parado. El marido no sabe ni dónde está parado. Eso lo dice la vieja, ¿cómo se llama? Berta. Berta dice en un momento, él no sabe ni dónde está. No sabe ni dónde él está. Está perdidísimo. Él tampoco sabe que es un fantasma, no, aunque pareciera que sí, ¿viste? No entiende. Y una sola cosa más al respecto de lo de la repetición, como para cerrar, es que otra función de la repetición es como un gimnasio para la angustia. Uh-huh. Porque si volvemos al principio del episodio, que habíamos dicho esto de que la angustia es la preparación para un peligro que no sabemos cuál es todavía, pero que necesitamos de alguna manera de ese gimnasio de la conciencia, ese fortalecimiento de la membrana, para que cuando suceda el impacto no sea tan fuerte. Entonces necesitamos ejercitar la angustia de alguna manera. Por eso las estructuras neuróticas son todas angustias, todos nos angustiamos, ¿no? Uh-huh. Tiene una función psíquica específica que es esa preparación para que el trauma no te voltee el aparato psíquico por completo. Y yo creo que las películas, en ambos casos a mí me generaron un montón de angustia. Son gimnasios para la angustia. Sí. No son películas que evoquen terror, digamos, necesariamente. Son angustiantes. Generan una sensación de angustia y después una descarga de la angustia, ¿no? Tienen eso catártico. Ambas pelis, por lo menos a mí me resultaron así. Y yo creo que hacia adentro de las pelis también hay ejercicios de la angustia en los personajes espejados, ¿no? Tal cual. Cómo Jaime puede ser la angustia que Jacinto no pudo ser. Cómo Carlos puede ser la angustia que Santi no pudo ser porque se lo llevó puesto el golpe, directamente lo mató. Y sucede lo mismo un poco también con la madre y con Anne, con Grace y con Anne un poco, ¿no? Sí. Esa situación espejada. Vamos a hacer algunos enlaces brevemente porque esto nos disparó un montón, pero digo, en términos astrológicos, a mí me encontré con dos cosas. Con una, que es un poco así como en el capítulo de Asesinos hablamos un poco del eje Tauro-Escorpio, en donde la materia, incluso lo que no se ve y lo que se ve en términos escorpianos, que podríamos enlazar con lo fantasmático, pero acá para mí hay como un corrimiento en donde aparece otra tierra y otro agua, que son la de Virgo y Piscis, ¿no? O casa 6, casa 12, si querés. Sí. Como espacios, incluso. Casa 12 como el espacio pisciano en donde las coordenadas espaciotemporales no están, de hecho, ¿no? Donde la entropía es tan grande. Claro, pero es inconsciente, ¿no? Como el interior del aparato psíquico. El interior del aparato psíquico. Y en su contrapunto, la casa 6 como un espacio donde es posible, de alguna manera, dentro de la jerarquización y como del approach más sistémico que puede tener el sentido virginiano, uno puede empezar como a establecer puntos y posiciones también respecto a eso, ¿no? Claro. Porque pensaba, ¿dónde puede estar la repetición ahí? Y creo que la repetición está un poco en el juego en donde el evento queda como enquistado en la casa 12, ¿no? Entonces está corriendo y dando vueltas en un lugar donde no hay, en un no lugar, digamos. Bueno, es que ¿no? Donde no hay espacio y la casa 12 no es un poco esto como es el lugar, o sea, es la disolución, entonces desde ese lugar es la muerte, pero también es de donde nacemos, porque siempre nacemos de algo acuoso. Porque por ende, es el umbral a la 1, de hecho. Es una cosa liminal también, de alguna manera. Sí, creo que la 6 como contrapunto, y ese contrapunto me parece que lo hace
otra idea que me surgió un poco, que también lo veo en ambas películas de manera diferente, que es la función hermética o mercurial, ¿no? Sí. Que en el caso de los otros aparece como la figura de los psicopompos en los sirvientes. Los psicopompos entendidos como estos gestores o acompañantes de entender ese estado liminal en el que se encuentran los fantasmas, ¿no? Claro. Como bueno, te vamos a acompañar como en este proceso en este salir de la umbralidad e ir hacia ese otro lugar que, dependiendo la cosmovisión, va a ser o el cielo o no sé qué. Que bueno, también en ese sentido Hermes también tenía esta característica y esta función que incluso es previa a su función de mensajero, que es acompañar personas cuando tenían que caminar en la noche. Exacto. Guiarlos en la oscuridad. Y en estas dos pelis sucede, hay algo con lo que se ve y con lo que no se ve, con lo visible. Bueno, en el caso de los otros directamente hay una relación con la oscuridad, ¿no? Sí, en El Espinazo creo que hay un poco la función de o sea, el vínculo Carlos-Santi es un poco un vínculo de ese tipo también, ¿no? Sí. Porque creo que Carlos lo que hace es como, al ser el que ve a Santi, ¿no? Es un poco el que acompaña a Santi también en su noche. Sí, totalmente. ¿Qué onda en el tarot? Bueno, pensé un par de cositas en relación al tarot. Principalmente, obviamente, traje la rueda de la fortuna, porque me parece que es la carta de la repetición de ciclos, totalmente. Obvio. Pero traje la rueda de la fortuna del tarot Claridad, de amiga y colega Belén Senle, porque en su mazo la rueda de la fortuna es una espiral. Y si pensamos en la repetición como esto que no tiene por qué, cuando la encaramos desde este lugar más como el vínculo con los fantasmas del pasado, con los eventos pasados, con las personas del pasado que pueden todavía tener algo para decirnos en el presente, no siempre vamos a repetir de la misma manera. Podemos pensarlo de una forma más espiralada. Pasamos por los mismos lugares, pero no son exactamente los mismos lugares, digamos, claro. ¿No? Como no tiene una cosa tan maquínica y lupeada, digamos. Entonces, bueno, creo que las dos ruedas de la fortuna entran. La más tradicional, de la cosa que gira sobre sí misma y no nada va para ningún lado, pero también está más espiralada, donde sí, porque creo que suceden saltitos. Lo que tiene la espiral de Bell por ahí es que trae un poco la idea de divergencia, digamos, ¿no? Sí. Donde los puntos por ahí, depende del plano donde lo mires, pueden ser el mismo, ¿no? Sí, pero en total. su posible tridimensionalidad en realidad no es el mismo punto, porque está situado en el eje Y, digamos, sería, está en otra parte. Totalmente, digamos. Sí. Y además que cuando uno da una vueltita a la espiral, digamos, si pensamos en esa rueda como una espiral, puede ver el punto por el que pasó. Estás cerca, lo puedes reconocer como cercano, ahí lo inquietante, pero no está exactamente en el mismo lugar. No. Y esa tensión me parece interesante. Eso por un lado. Y después también traje, la torre, porque me parece que la torre es siempre la carta del trauma, porque es el impacto, es el golpe, que no puede preverse. Claro, la bomba, el rayo, porque es algo que uno no puede prever, que es repentino, y que en el caso de los mazos más tradicionales, como el tarot de Marsella, es efectivamente una estructura que se está derrumbando, como puede ser el aparato psíquico ante el trauma, ¿no? O como las arquitecturas de las películas, que son como esta mansión gótica en ruinas. O los edificios cuando las bombas de la guerra los deshacen concha, ¿no? O sea, como... Uh-huh. Y después, por último, traje el juicio, porque el juicio, en los mazos más tradicionales, es el ángel que viene a anunciar el juicio final, es una aparición, pero también es una voz, de alguna manera, de hecho aparece con una trompeta, por lo tanto hay algo del sonido ahí, entonces trae un mensaje. Y el fantasma aparece, pero en su aparición quiere decir. Uh-huh. A veces dice literalmente, en El Espinazo del Diablo rehablan. Claro. Bueno, en The Others también hablan todo el tiempo. Todo el tiempo, pero hablan entre fantasmas. Hablan entre fantasmas, pero hablan, ¿no? No, y Anne habla con Víctor. Y Anne es la que habla con Víctor. Anne habla con Víctor. Entonces hay algo ahí de quizá escuchando, es decir, pudiendo dialogar con los fantasmas, al igual que en la historia podemos hacerlo, y conviene hacerlo para no repetir exactamente las mismas cosas y por lo menos dar una vueltita a la espiral, si se puede, uh-huh. Se puede cerrar un ciclo, porque el juicio es el juicio final, o sea que hay un ciclo que efectivamente se está cerrando. Esta tierra dio miles de vueltas, millones y millones de vueltas, y llega un día que Dios dice, vamos a bajar esta persiana. Tal cual. Entonces puede ser esa la persiana del loop del trauma. Bueno,
Esto fue todo por hoy. Nos veremos en los próximos 2 capítulos. El próximo capítulo se va a llamar Dios. Sí. El siguiente se llamará El Diablo. Dios, sí, El Diablo. Ay, estoy extasiada. Y para Dios vamos a trabajar con 2 pelis. Sí. Con Saint Maud de la directora Rose Glass y con una película bastante nuevita que es The Devil's Bath de Severin Fiala y Verónica Franz. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chau.